El gráfico nos muestra las edades de un grupo de niños jóvenes que asisten a una escuela de música. Este tipo de gráfico recibe el nombre de histograma. En el eje horizontal o eje de las abscisas o eje X tenemos representada la variable. En este caso, la variable es la edad expresada en años de ese grupo de jóvenes. En el eje vertical tenemos representado la cantidad de jóvenes. Y nosotros hablamos de histograma cuando se trabaja con intervalos de clase. En este caso, los intervalos tienen amplitud 4, y cuando estamos trabajando con intervalos, generalmente representamos en forma gráfica a través de histogramas y vamos a ver que las barras están unidas entre sí. Indica cuál es la variable y de qué tipo es. Como ya dijimos, la variable en este ejemplo es la edad de los niños jóvenes que asisten a la escuela de música. La variable en este caso es de tipo cuantitativa. Recordemos, cuantitativa ya que la estamos expresando a través de números. ¿Cuál es la marca del intervalo 4, 8? 6. ¿Cómo la encontramos? Buscando el promedio entre los extremos inferior y superior del intervalo, es decir, 4 más 8, 12, dividido 2, 6. 6 es la marca del intervalo 4, 8. ¿Y cuál es la amplitud del intervalo? 4. ¿Cuál es la población? Hay 40 personas cuyas edades están comprendidas entre 4 y 8. Tenemos además 60 personas o 60 jóvenes cuyas edades van entre 8 y 12. Hay 50 jóvenes cuyas edades van de 12 a 16 años. Y finalmente hay 80 personas cuyas edades están comprendidas entre 16 y 20 años. Si sumamos a todas estas personas, obtenemos la población, que es 230. A la población generalmente la representamos o simbolizamos con la letra N. ¿Cuál es la edad promedio de los asistentes a la escuela de música? ¿Qué nombre recibe el parámetro que lo representa? Estamos hablando de la media aritmética o promedio. Para encontrarla deberemos sumar todas las edades de todas las personas y dividir por el número de personas, que en este ejemplo es 230. ¿Cómo procedemos en el ejemplo? Pues multiplicamos la marca de cada intervalo por su frecuencia, es decir, 6, que es la marca del primer intervalo, por 40, que es la frecuencia, más 10, que es la marca del segundo intervalo, por 60, que es el número de personas que tenemos en esas edades, entre 8 y 12, más 14, que es la marca del tercer intervalo, por 50, pues allí tenemos 50 personas, más 18 por 80, que es el número de personas en el último intervalo. A esta suma la dividimos por la población. Hacemos los cálculos y obtenemos el valor que corresponde a la media aritmética, que es aproximadamente 13 años. ¿Cuál es el modo de la distribución? Entre 16 y 20 años, pues es el valor de la variable que tiene la frecuencia mayor. ¿Cuál es la mediana de la distribución? La mediana es el valor de la variable que nos divide a la población en dos partes. La mitad de la población tiene edades que están por debajo de la mediana y la otra mitad de la población tiene edades que están por arriba de la mediana. Entonces, lo que debemos hacer cuando buscamos la mediana es encontrar a la persona que está en la ubicación central. Por supuesto que tenemos que tener a la variable ordenada, ya sea en forma creciente o decreciente, para poder encontrar la mediana. Nosotros aquí a la variable, que son las edades, las tenemos ordenadas en forma creciente. Vamos desde los 4 a los 20 años. Y además
tenemos una población, 230 personas, una población que es un número par. Por lo tanto, no hay una persona en la ubicación central, sino que hay dos personas que se encuentran en el centro de ese grupo de personas. ¿Cuáles son esas personas que nos van a poder ayudar a encontrar la mediana? Las personas ubicadas en la posición, en la ubicación 115 y 116. ¿Y dónde se encuentran esas personas? Veamos, en el primer intervalo tenemos 40 personas, en el segundo tenemos 60, es decir que hasta el segundo intervalo incluido ya llevamos 100 personas. Cuando pasamos al intervalo número 3, aquí tenemos 50 personas, es decir, que en el tercer intervalo ya llevamos 150 personas. Por lo tanto, la persona que se encuentra en la ubicación 115 y 116 se encuentran ubicadas en el tercer intervalo. Y aquí es donde encontramos a la mediana. Quiere decir que la mediana está entre 12 y 16 años. La mitad de la población está por debajo de esa edad y la otra mitad está por arriba de esa edad. Construye una tabla de distribución de frecuencias que contenga la variable, la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. En la primera columna tenemos representado a la variable, en este caso edades, los intervalos de 4 a 8, de 8 a 12, 12 a 16 y 16 a 20. Vamos a aclarar que la persona que tiene 8 años no se ubica en el primer intervalo, sino que se ubica en el segundo. ¿Cómo lo aclaramos? En el primer intervalo cerramos con un paréntesis. Eso significa que el 8 no se considera en este intervalo. Si pasamos al segundo intervalo, vemos que tenemos para abrirlo un corchete. Quiere decir que a la persona que tenga 8 años la vamos a considerar en este intervalo. En la segunda columna tenemos la frecuencia. Hay 40 personas cuyas edades están comprendidas entre 4 y 8. Como dijimos recién, la que tiene 8 años aquí no va, sino que va en el intervalo siguiente. En la tercera columna tenemos la frecuencia relativa. Eso significa o nos está diciendo para el primer intervalo que hay 40 jóvenes sobre un total de 230 que tienen edades comprendidas entre 4 y 8 años. Si hacemos la división, 40 dividido 230 nos da 0,17. Y si a la frecuencia relativa la multiplicamos por 100, lo que equivale a correr la coma 2 lugares hacia la derecha, obtenemos la frecuencia porcentual. El 17% de los jóvenes tiene entre 4 y 8 años. De la misma forma, podemos proceder con los intervalos siguientes.